españolas más relevantes de nuestra contemporaneidad. Justamente hace apenas un par de años o año y medio, la última monografía Lope de Vega y la teoría de las funciones del mito vino a coronar del mejor modo posible una larga y fecunda trayectoria académica de la profesora Romojaro, que es una especialista de prestigio internacional en el mito. El volumen actual era una notable ampliación y corrección de largos trabajos suyos. Aquel del 98, que era Lope de Vega y el mito clásico, que después amplió a uno llamado Funciones del mito, que extendía sus teorías a otros grandes poetas del siglo de oro, como eran Garcilaso, Góngora, Quevedo. En fin, con esto quiero poner de relevancia cómo la teórica nos hizo ver todo ese trasfondo teórico que está funcionando en el mito de las mayores obras de nuestra poesía barroca. Bien, aparte de esa vía, también ha estudiado el imaginario, la simbología, especializándose o concretizando las poéticas del imaginario en poetas como Manuel Altor Aguirre, sobre quien tiene diversas monografías, como la poesía de Manuel Altor Aguirre, o los estudios de José Moreno Villa, los distintos trabajos que tiene sobre María Hinojosa. Después también relevante su papel como editora de Manuel Tolaguirre con las ediciones de Islas del Aire en 2008 o sus versos originales del 2010. Bien, en definitiva, ha ejercido como investigadora y profesora visitante, investigadora en proyectos y grupos de investigación de reconocido prestigio. Bueno, su actividad académica ha merecido distintos reconocimientos, paralelos y siempre de la mano de aquellos reconocimientos que ha recibido su fructífera labor creativa, que ahora pasaré a comentar muy brevemente. Sin embargo, quiero detenerme apenas un segundo en su prosa ensayística, con la mención de un libro delicado y precioso que es Rodear la tarde, que es una selección de algunos de sus artículos durante la época o el periodo que tuvo como colaboradora en el periódico Sur. Bueno, como poeta, de su amplia obra podríamos, desde Secreta Escala, ya por creación literaria por parte del Ministerio de Cultura. Bueno, después ha recibido distintos premios como el Manuel Alcántara, Ciudad de Salamanca, el Jaén de Poesía, con poemarios de altísima factura, como pueden ser Zona de Varada, los poemas de Teresa Hasler, que justamente hace pocos meses han recibido traducción al alemán. Cuando los pájaros, que fue el Premio Internacional Antonio Machado en Baeza y también Premio Andalucía en Crítica, o Mirar el Mundo, que ha sido en 2014 una amplia selección de sus versos hasta la fecha. Bueno, no quiero dejarme en el tintero última obra que he podido conocer de Rosa Romojaro, como es la edición de las humanidades en el mundo digital en las humanidades de 2019, y muy recientemente apenas salido de imprenta Los puntos de fuga y cuadernos de Alemania. Bueno, muy bien, entre los múltiples reconocimientos que ha recibido su obra está el galardón del Día de Andalucía de las Letras. El Ayuntamiento de Algeciras también le impuso la insignia de la ciudad. Bueno, forma además parte de la Real Academia de Ciencias, de las Bellas Letras de Córdoba, de Antequera, de la Real Academia de Doctores de España. Es asesora en el Centro Andaluz de las Letras, en el Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer. Bueno, en fin, en suma, Rosa Romojaro es una de nuestras mejores investigadoras, teóricas y poetas. Y no se me puede ocurrir mejor persona para iluminarnos
con distintos perfiles necesarios y con la mayor de las agudezas sobre un tema delicado como es el de la poética de Rafael Ballesteros, una escritura de los límites, que es justamente el título de su conferencia a la que doy paso, y tiene la palabra la catedrática Rosa Romojaro. Muchas gracias, Paco, por tu generosidad y tu completud, porque lo has dicho todo. Muchísimas gracias, Paco. Y quiero agradecer a los organizadores de este primer congreso de poesía contemporánea, a sus directores, los profesores José Lara Garrido y Belén Molina Huete, al secretario e investigador del departamento Pedro Plaza González, que me den la oportunidad de estar aquí para indagar de nuevo, junto a mis compañeros intervinientes, en la amplia, rica y profunda obra de Rafael Ballesteros. Y quiero saludar a todos los que han venido y todos los que están participando de este acto y agradecerles su presencia. A veces existen constantes en nuestras selecciones de investigación, en las selecciones de nuestros objetos de estudio y de escritura, que nos llegan a ser tan naturales, que están tan arraigadas en nosotros, que no somos totalmente conscientes de que van determinando gran parte de nuestros escritos. Una de estas selecciones, en mi caso, tiene que ver con la idea del límite, de los límites, y en muchos casos unida al concepto de crisis. De aquí, por ejemplo, mi interés por el manierismo, que aúna las dos vertientes, y también el estudio de ciertos autores y obras concretas donde se manifiestan igualmente estos mismos parámetros. Así también mi interés por la ruptura del sistema literario en el barroco, con la transformación de lo sublime en lo cómico e incluso en lo chocarrero, que en mi estudio sobre el mito clásico me llevó a definir y estudiar la función burlesca del mito, centrada en la parodia de la tópica amorosa renacentista, en la desmitificación de la sacralidad poética y en la sátira de tipos. Creatividad, pues, unida al concepto de crisis, o crisis como productora de creatividad. Y crisis también como llegar al límite, como un tocar el fondo, según se dice, y por otra parte, la idea del límite desde sus acepciones fundamentalmente denotativas y al igual figuradas. Estando de lleno inmersa en estas variables, a finales de 2015 me invitaron a dar la lección inaugural de un seminario que se iba a celebrar en la Universidad de Sevilla con el título Creatividad sin límites en tiempos de crisis. Podría pensar que fue el azar el que había conectado este seminario con la investigación que yo venía realizando y con la invitación a participar en él, pero como pensaría Demócrito, tras el azar existe siempre una necesidad y esta invitación tenía que ver con otra visita anterior a la misma universidad para dar esta vez la lección de clausura del máster de escritura creativa en junio de 2012, al que acudí como investigadora y creadora, y creo que también bajo el eco de mi libro Teoría Poética y Creatividad de 2010, que es al fin con el título con el que ellos anunciaron mi intervención. A tenor de esta conjetura, en la que aparece la palabra creatividad, y por lo que en la ponencia de 2012 yo manifestara, volvían a contar conmigo para que hablara de estos asuntos. Y es ahí, al plantearme aquella conferencia, donde tomé conciencia de lo extremadamente cercana que he estado siempre a estos temas y a su fusión. Entre los temas que yo iba a tratar en la conferencia, como digo, se encontraban, aparte de otros referentes a la misma materia, el que tiene que ver con la maniera como resultado de crisis sociales o bien personales, el de las formas de ruptura de cánones o transgresiones, el de la innovación de formas expresivas particulares, asimismo, en la respuesta del escritor a crisis individuales. Todo ello entraba de lleno en la poética de Rafael Ballesteros, según las conclusiones de mis primeros estudios sobre su obra, sobre el libro Turpa concretamente, y de estudios sucesivos en obras donde se consolidaban y se potenciaban las transgresiones de Turpa. De modo que fue uno de los autores con los que yo ejemplifiqué en aquellos momentos, junto a otros que por las mismas o por razones semejantes
o por distintos motivos límite, también podían situarse bajo el enunciado de este seminario, Creatividad sin límites en tiempos de crisis. Por mi parte, titulé mi intervención Escribir sin límites, escribir al límite. Y en ella, como digo, ejemplificaba con la obra de distintos autores, igual que Philippe Soler, atendiendo a sus concepciones específicas, especialmente de sentido, ejemplificó con Dante, Sade, Lautréamont, Mallarmé, Artaud y Bataille en su libro La escritura y la experiencia de los límites. En el homenaje a Rafael Ballesteros, que a finales de 2019 tuvo lugar en el Ateneo de Málaga, yo recordaba que el primer trabajo que hice sobre su poesía fue en los años 80, o sea, un trabajo de hacía más de 30 años, y superado el vértigo que me produjo percatarme de esta distancia temporal, recordaba igualmente aquellos años como llenos de energía y de ilusiones, los años 80. De entre los libros que Rafael Ballesteros tenía ya editados en este tiempo, me interesó especialmente Turpa y centré mi investigación sobre su obra inicialmente en este libro. Yo por aquel tiempo ya había defendido mi tesis doctoral sobre la lírica de Lope y el mito clásico y me encontraba de lleno con un fenómeno histórico-artístico producido en la transición del Renacimiento al Barroco, época vital de Lope, que fue el manierismo, fenómeno que coincide con la crisis social e ideológica que se produce en este periodo, estudiado por los historiadores y teóricos del arte y de la literatura, o bien como fenómeno histórico concreto de estos siglos, o como fenómeno que trasciende una época determinada y se convierte en un hecho metahistórico, coincidente con épocas de crisis de otros periodos. Por ejemplo, se ha relacionado justamente con el periodo de las vanguardias, con el surrealismo y otros ismos del primer tercio del siglo XX, incluso con artistas y escritores concretos, algunos de ellos hitos literarios universales, Cervantes, por ejemplo, Shakespeare, Camões, los metafísicos ingleses, o incluso con obras concretas que manifiestan un desasosiego ante la crisis que literaria y artísticamente se resuelve en un afán de búsqueda de nuevos lenguajes y nuevas formas de expresión. Manierismo, según lo han definido, entre otros, Claude Gilbert Dubois, como arte basado en la estética de la multiplicidad, de la acumulación, de la amplificación, de la distorsión de las formas, de la novedad, de lo insólito, donde se produce la aproximación formal de los géneros, el desarrollo de una poesía meditativa en la que la pregunta es la esencia, en el que entran en contradicción, en convivencia, lo clásico y su subversión. Arte de transición, se la ha considerado exponente general o individual de crisis y visión del mundo angustiada. Todas estas características y otras muchas relacionadas con el manierismo me salieron al paso en la lectura que yo estaba haciendo del libro de Ballesteros, Turpa, un libro extraño, raro, compacto, publicado en 1972, un libro que consideré de crisis y desasosiego, resuelto con fórmulas innovadoras en el que se potenciaba una manera especial de dicción que acercaba el libro a una poética manierista contemporánea, próxima a los movimientos neo-vanguardistas de mitad del siglo XX. De este modo, por todas estas causas, llamé a aquel primer estudio una poética manierista en los años 70, Turpa de Rafael Ballesteros. Tras este estudio sobre Turpa, más tarde me he ocupado de su trayectoria poética, de la visión general y sintética de su vida y su obra en el Diccionario de Escritores de Málaga y su provincia, y nuevamente de las transgresiones textuales de Turpa en un capítulo de este libro que he citado, Teoría Poética y Creatividad, de 2010, titulado Poética manierista y transgresiones textuales, así como en distintas conferencias. Mi último trabajo sobre el poeta, Poesía y Poética de Rafael Ballesteros, publicado recientemente, recoge las líneas fundamentales de su poética a través de sus distintos libros. Tras la Guerra Civil Española, la literatura se adecua a la situación histórica, bien para asumirla, bien para ponerla en entredicho.
Las poéticas que asumen el clima de la dictadura la consolidan con el olvido, aferrándose a una tradición clásica conformista. Las que la cuestionan se debaten entre dos actitudes ético-poéticas: la inclinación hacia una denuncia en la que se potencia la temática y el sentido a expensas del propio lenguaje como signo, y la que intenta expresar la repulsión ante el entorno fomentando el modo de expresión de esta repulsión. Esta última tendencia desemboca en la búsqueda de nuevas formas como un acto más de inconformismo, y es aquí donde hemos de situar el origen de estructuras literarias que pudieran derivar hacia determinados tipos de manierismo o, si se prefiere, de formas límite. Acogemos en este origen grupos y obras y autores concretos de los años 40 y 50, que aun mostrándose dispares entre sí e incluso divergentes, representan de algún modo el intento de superación de poéticas establecidas desde la posición conflictiva entre el expresionismo del yo y la instrumentación del lenguaje como elemento conductor de esta subjetividad en tensión. Hijos de la ira, La Bordeta, Carriedo, surrealismo ibérico. Serán estos poetas los que conecten con movimientos de principios de siglo que ya Hock y Hauser calificaron de manieristas, y especialmente con aquellos autores españoles que habían fusionado las corrientes europeas de renovación con la tradición literaria española. Nos referimos a los ismos y a los integrantes de la generación del 27, dispersa físicamente por la guerra civil. Estos días últimos he estado trabajando en Emilio Prados y bueno, le tengo que decir a Rafael Ballesteros que encuentro muchas similitudes entre la obra de Prado en algunos casos y su propia obra. Pero esto se quedará para otra conferencia. Más que con la línea cosmopolita y refinada que se decanta en los 60 y que dará lugar a una de las vertientes de la poesía novísima, Ballesteros entroncará directamente con aquellos que Batlló llamó precursores de la nueva poesía española, en los que se manifestaba la fusión de la protesta social, existencial, cósmica, metafísica y la renovación de los modos expresivos. La confluencia de lo que Castellet rotuló como tendencias simbolista y realista de la poesía, o de las bases en las que el mismo Ballesteros fundamenta la poesía de la Bordeta, existencialismo y surrealismo. Antes de Turpa, Ballesteros había publicado un conjunto breve de poemas en 1966 en Estados Unidos, con el título Desde dentro y desde fuera, al que sigue el poemario Esta mano que alargo, en la antología 12 jóvenes poetas españoles en 1967, publicada en El Bardo, Barcelona. Esta nueva publicación, Esta mano que alargo, estará compuesta por 14 sonetos sin rima, según el módulo métrico usado por Neruda y por Vallejo, que circunscriben su temática a lo vital, inmersa en las circunstancias sociales y políticas de la España de la dictadura franquista. Sus versos constituirán una llamada a la unidad y a la esperanza en un lenguaje directo dirigido al tú, que a veces será la amada, otras ciertos amigos y compañeros y otras la propia España. En ellos, el sujeto poético ofrecerá su mano solidaria para luchar por la libertad y por la justicia. Así leemos en el soneto dedicado a Pepe Escobar: agarre usted el recuerdo, llegue al dolor, cierre primero el hambre, no se olvide de limpiarse la sangre y continúe. 2 más abajo está mi pueblo. Eche usted por la calle la injusticia, cruce usted por la puerta las cadenas, continúe, no se detenga nunca. Siguiendo 5 flechas, llega al pueblo. No me vaya a llorar y siga el paso. Queda mucha
Le estoy dando. No sé qué se habrá quedado por ahí. No sé hasta dónde habré dicho que me hayan escuchado. Voy a leer este último. ¿Después de qué? De la cita de López, ¿sí? Ah, de los versos. ¿Cómo? No me entero. ¿Los versos de Ballesteros? En el soneto dedicado a Pepe Escobar. Sí, ¿he leído el texto o no? ¿Se ha escuchado? Sí. Ya en este mismo poema observamos un uso masivo de la no pertinencia lingüística, de la manifestación masiva del desvío, de base metafórica, en casi cada uno de los versos. Agarre el recuerdo, llegue al dolor, dos penas más abajo, un simple adelanto, no obstante, de lo que vendría luego. En el siguiente libro, Las contracifras, 1969, el mensaje directo de lucha contra el entorno social y político se encubre bajo otros postulados de forma y de sentido. Si comparamos estos dos primeros libros de Rafael Ballesteros, Esta mano que alargo y Las contracifras, observamos pues ya una línea ascendente de desviación con respecto a módulos formales y a temáticas que pudiéramos calificar de establecidos. Ambos son libros de sonetos que enlazan con la dirección social y humanista de las generaciones inmediatas a la posguerra y con el tono expresivo de poetas determinados, como César, Vallejo y Blas de Otero. Sonetos apelativos y emocionales casi exclusivamente en esta mano que alargo, circunscritos a lo vital, social, el amor, la amistad, España, que consiguen la tensión poética mediante un lenguaje más directo, quebrado posteriormente en las contracifras, donde ya otras líneas poéticas de influencia se harán más manifiestas, sobre todo en cuanto a la forma, las que remiten al postismo y especialmente Gabino Alejandro Carriedo, poeta admirado por Ballesteros, al que dedicó diversas páginas críticas. En este poemario, sin huir de la expresividad del yo, se potenciarán los recursos lingüísticos, rima, literaciones, anáforas, encabalgamientos, en busca de la perturbación sorpresiva del canon del soneto, desde un distanciamiento, producto de una actitud más escéptica, resuelto en algunos casos con ironía, a la par que se abren las posibilidades referenciales y se neutraliza la voz enunciadora. La persona poética se esconderá tras el enunciado y dará paso a sonetos descriptivos y narrativos. Asimismo, se introducirán de manera manifiesta referencias literarias, Garcilaso, Santa Teresa, Lope de Vega, Rubén Darío, homenajes, César Vallejo, Gracián, Juan Ramón Jiménez, más que como influencias, como un juego literario más, aspecto este último también ausente en el poemario anterior. El libro está dividido en dos partes, cada una compuesta de 14 sonetos, Agua de tan mal pozo y Billete de ida y vuelta. A esta segunda parte pertenece el soneto ampliado con un pentasílabo Yo también tuve visita, que introduce la figura del arcángel, tan reiterada en la producción posterior del poeta, y ciertos elementos léxicos, esquirla, por ejemplo, climáticos y estructurales. En él permanecen de manera sutil estos juegos referidos a la no pertinencia, que encontraremos en su siguiente libro, Turpa. Vino el arcángel con la mano puesta, puso el pie de puntillas fuertemente, dobló el aire, compuso sus cabellos, dejó el laúd, la esquirla y con la mano propuso una palabra. Yo miraba tiernamente unos papeles. Tenía todo, una flor, y en cada mueble daba la luz. El pajarillo, entre madera y hierro, daba fruto. Abrió el carmín y abrió la nieve, y brilló su palabra en la pared del cuarto. Daba aquello alegría. Levantéme. En la cintura del santo
abrí la mano y lo conduje al quicio y con un soplo dile aire entre las alas. Si las contracifras es el preludio de Turpa, 1972, este libro será el cimiento de Jacinto, 1983. Estructuras sintácticas anómalas, juegos sintácticos semánticos, juegos conceptuales antitéticos, creacionismo y simbología, incluso temas y motivos rastreables en las contracifras, serán desarrollados en Turpa como materia potencial de su exceso. De febrero de 1969 a diciembre de 1970, según se cita en la primera edición del libro, Ballesteros escribe Turpa. Ya en 1966 se había publicado Arde el mar de Jim Ferrer, representante quizás máximo de una promoción poética emergente en estos años, la llamada de los novísimos, que marca una nueva sensibilidad frente al realismo crítico de la generación del 50. Dos líneas poéticas, pues, consolidadas al iniciarse la década de los 70 y una serie de reivindicaciones por parte de los más jóvenes, de personalidades concretas y movimientos marginados hasta el momento: la Bordeta, Carriedo, Carlos Edmundo de Ori y el postismo. Reivindicación en la que participa el mismo Ballesteros. En este enclave surge Turpa, poema narrativo extenso, ya insólito por esta causa, en el que parecen mezclarse los géneros, los códigos, en el que se aprecia una revulsión de los significantes, lo que permite conectarlo con las corrientes más renovadoras, ajeno al culturalismo decadentista de los novísimos, lo que lo aleja de este grupo, en el que se enmascara la temática de la generación del 50, lo que lo acerca a estos poetas, en el que rige la suprarracionalidad del signo, próxima al surrealismo ibérico postista y a toda una tradición literaria que viene del barroco, Quevedo, Góngora, Gracián, y enlaza con la esperpentización valleinclanesca. Libro incatalogable, en suma, donde los posibles modelos han sufrido la deformación de la perspectiva individualista del autor. Libro tensional entre temas y formas, representativo de un estado crítico de escritura en el que, a través de la catarsis del desdoblamiento y desbordamiento del lenguaje que busca su propio cauce, se persigue una identidad también en conflicto, poética del exceso, de la huida y del disfraz. Todas las características poéticas de Turpa, tanto las referentes a los mecanismos de sentido como a los aspectos formales y lingüísticos, se van a dar con más o menos intensidad en los libros posteriores de Ballesteros, en especial los que pueden inscribirse más plenamente en la línea que se ha llamado hermética. Por ello voy a intentar sintetizar algunos de los aspectos de gran relevancia en Turpa, que de una forma u otra se van a repetir como constantes en la obra de Ballesteros, considerando este texto ya como texto límite. ¿Me escucháis? Espero que sí. Turpa se nos presenta como un enigma de sentido y de forma, libro compacto de estructura narrativa, como digo, donde se nos cuenta el nacimiento, desarrollo y ataque del monstruo malo, como se le llama, a los elementos más perceptibles al otro y a sí mismo: la mano, el labio, el sexo, el recuerdo. De un yo narrador absurdamente imposibilitado para la defensa, que se abandona pasivamente a la destrucción, cerrando sus ojos, la vida, ante la última acometida de Turpa. Incorporé mi vida, mis párpados. Yo cerré mi vida, mis párpados. Tengo la sensación, yo no me veo a mí misma, ni sé si me estáis viendo. Bueno, Turpa, pues, se convierte en personaje activo del relato y figura que da nombre al texto. Nombre que apunta simbólicamente a su sentido, a través del propio significante. Turpa, turbación, y a una posible base literaria que pudiera remitir a la gravedad opresiva de las nocturnas aves de la gruta del Polifemo de Góngora.
De hecho, Turpa nace como pájaro y ataca como si lo fuera. Y como un plomo oscuro, un pájaro crucial, palpeante volumen, cayó sobre mi cuerpo. Si seguimos las reflexiones de Dámaso Alonso sobre la sensación de oscuridad del verso de Góngora que conlleva la sílaba turb de infame turba, por la vocal profunda acentuada y su duplicación en la vibrante, estos rasgos habría que considerarlos en el propio nombre de turpa, apoyado en este caso por la ausencia total de sonoridad de la consonante que inicia la segunda sílaba del nombre, oscuridad y silencio, es decir, hermetismo ya desde el primer enfrentamiento con el libro. Es más, si consideramos el balanceo vocálico del título entre la vocal más plenamente cerrada y la más abierta, U, A, como un rasgo significativo entre oscuridad y claridad, podemos constatar a nivel fónico un rasgo que a nivel discursivo se observa a lo largo del texto, y no solo del texto, sino de la obra general de Ballesteros, la alternancia entre lo críptico y lo referencial, el juego en Turpa entre la lógica racional de la narración y su deformación, deturpación, en la multiplicidad de lenguajes que la conforman, señuelo de la claridad que invita a entrar en el caliginoso laberinto especular. El libro está dividido en 4 partes. Nace Turpa, Turpa crece más allá de todo, Turpa pasa al ataque, y en el atardecer se ha consumado la batalla y ahora se termina todo. Estos títulos funcionan a modo de voz en off de una puesta en escena. La concesión del autor al lector parece total. Se nos da en los títulos el resumen completo de un hecho inquietante. La intriga, el suspense están ahí, nos invitan a la lectura, pero si ya es insólita la forma de presentación de un poema, más insólitas serán las deformaciones que estos títulos aclaratorios sufran en su desarrollo. En este sentido, adelantamos que por estas consideraciones que venimos apuntando, podemos decir que Turpa emerge como un texto límite a través de esta manera en la que se potencia la intelectualización, la oscuridad, la experimentación formal, el disfrazamiento proteico de lenguajes y perspectivas, de anamorfosis, no obstante paralelo a una constatación del pathos barroco y existencial del tiempo, de la vida, del amor subyacente en la obra. El hilo conductor de lectura, pues, en Turpa lo constituyen estos resúmenes supratextuales que habrán de estatuir el discurso como básicamente narrativo descriptivo, discurso aseverativo referido a sujetos concretos y a unas determinadas acciones registrables literalmente en dichos resúmenes. Estos índices referenciales actúan como sintetizadores del relato, que se resuelve a su vez en glosa de los mismos y expansión abierta de ellos. Asistimos a un juego de ángulos de visión que la lectura mostrará como múltiple y sesgado. Con relación a los códigos literarios que aparecen en el texto, este se nos presenta como la narración de una historia, la de una experiencia, a través de la voz del sujeto que la padece, el yo narrador, sujeto de la enunciación, que adoptará perspectivas varias y modulaciones diversas. Se trata, pues, de una autodiégesis. El narrador es intérprete de la historia, personaje que la ha vivido. En cuanto a la perspectiva dominante a partir de la cual se cuenta la historia, en Turpa predomina la focalización omnisciente. El narrador se coloca en una posición de trascendencia con relación a lo que narra. Sin embargo, el narrador habla de sí mismo, adoptando la perspectiva de sí mismo como personaje. Y en este sentido, la focalización pasa a ser interna. Esta alteración permanente de perspectiva se convierte en un rasgo sorpresivo más, rasgo de disfraz, paralelo al de otros códigos que se potencian en el texto. Si en la primera parte se nos contaban las circunstancias del nacimiento de Turpa y en la segunda su crecimiento y su idiosincrasia,
En la tercera se desarrollará la alternativa presentación de lo atacado, ataque. Los elementos atacados, la mano, el labio, el sexo, el recuerdo, sufrirán un proceso de personificación, de mitificación. Estos elementos puestos de relieve constituyen parcelas de la humanidad, de la sensibilidad, de la positividad comunicativa del sujeto poético, de su contacto expresivo con lo externo, uno a uno aniquilados en los sucesivos ataques. Frente a esto, la óptica del yo focalizará de modo interno la fantasmagoría de Turpa como personaje. Pasó de nominal a los pronombres, no es cifra, ni podemos medirlo por curva ni por raya, persiste y tiene sombra, y cuando pone el pie lo pone en nada, es nada, érase la existencia sin peso y sin distancia. Esta categoría volátil de Turpa se concretará de manera anómala a través del modelo humano. El brazo, el ojo, la piel, la carne, el diente, la lengua, el sexo, llegará a ser un convesivan los pies, ya desde su principio un salmón en cíclica tortura. Ocupado el cuerpo anómalo, el brazo que no prensa la realidad, el ojo que no ve, la piel no vista, carne incolora, diente que no tritura, si lengua y sexo como flor o como treta, Turpa pasará al presente existencial del ataque. Turpa está, nos redobla y nos ataca, molusco que tapiara su alimento, arcángel con las alas incendiadas, verbo animal, libélula ululante, hasta llegar a ofrecernos, a través de mecanismos especulares, como si el lector hubiera de mirar a distintos espejos, la figura de un Turpa ya concreto, caracterizado en forma curiosamente emblemática. Y Turpa recogió su capa larga, un alfanje, la estrella, su bola de cristal, también su libro, y haciendo la oquedad desde el alero, el bulto dejó ir sobre la mano. En cuanto a la técnica, vemos también cómo el soporte métrico de Turpa incide en la idea de enmascaramiento. La tradición castellana consolida en el siglo XX una serie de metros. La combinación del endecasílabo con el pentasílabo y el heptasílabo, sus auxiliares más frecuentes, era popular ya durante el siglo de oro. A estos se une el eneasílabo a partir del siglo XVIII y el alejandrino, principalmente en la poesía modernista, para formar el grupo de metros concordantes que tendrá aceptación en la poesía española del siglo XX. Metro, pues, impar, endecasilábico, asumido generalizadamente en la segunda mitad de siglo por los poetas de los años 50, de gran fortuna asimismo en la poesía de las generaciones posteriores. Ballesteros disfrazará estos metros impares, fuertemente ya consolidados en el siglo XX, en una suerte de versolibrismo condicionado por una tipografía de sentido. Este modo de métrica la vamos a encontrar a lo largo de su obra. Veamos las líneas poéticas que inician Turpa. Primero fue la pinza, la verdina, el último reflejo de los soles, el último calambre, mas luego fue el boquete que, sin invocación, se puso blanco. Se dobló en hueco, redobló en percherón, abracadabra, y soportó el alero sin espacio, y el alero boquete se hizo nido. La arbitrariedad silábica en la disposición de las líneas resulta uniformada si atendemos al ritmo impar interno, versos endecasílabos, heptasílabos y pentasílabos, que junto al eneasílabo constituyen la alternancia métrica de todo el poema. Primero fue la pinza, la verdina, el último reflejo de los soles, el último calambre, mas luego fue el boquete, que sin invocación se puso blanco, se dobló en hueco, redobló en percherón, abracadabra, y soportó el alero sin espacio, y el alero boquete se hizo nido. Esta tipografía de sentido se sobrepone así tanto a un ajuste más tradicional del ritmo al verso como a la presentación usual
de lo que convencionalmente es un poema, con lo que éste cobra una disposición cercana al caligrama ideático, no de objetos concretos, sugeridor de los cambios de código y de la subversión de géneros, y al mismo tiempo reflejo de tal subversión. A niveles de poética lingüística, el efecto de sorpresa se alía al del exceso, tanto en la potenciación de los procedimientos reiterativos, paralelismos, anáforas, sinonimias, antítesis, aliteraciones, como en la distorsión de las formas mediante la quiebra de la pertinencia lógica de los enunciados, proliferación de recurrencias y anomalía significante que conducirán al enigma, al jeroglífico, reforzándose a niveles semánticos el efecto de oscuridad a través de otros recursos, la alusión, ya sea metafórica o sinecdótica. Veamos algunas de estas estructuras repetitivas unidas a efectos de sentido, como es el caso de la iteración pseudo-reflexiva del pronombre se recurrente en el texto, con sujetos concretos que quedan personificados, acorde por otra parte con la reflexión especular generadora del poema, unida a una técnica de dinamismo verbal en la que los verbos cobran valores onomatopéyicos junto a otras partes de la oración para conseguir un resultado de intermitencia temporal. Desde que el alero boquete se ha cenido hasta que turpa pasa de la sombra a la carne, el tiempo pasa igual. Dan, no dan, con la campana del invierno que poco a poco va, desaparece, se termina, se limpia de la bruma, se termina desapareciendo, y entonces van, no van los soles, sí, se peinan, sí, los campos otra vez, son los pemanes, y el diente se nos limpia, y es que por cada cauce pasó un río, y el tono gris se desayuna en oro. Al juego léxico, semántico, nido, nada, nadie, con que se inicia el poema, se une la reiteración de la preposición privativa sin, un nido imprevisto, sin invocación, se hizo nido, que dio nadie, el hombre nada, sin adivinación, sin conclusión, sin que nadie, nada, sin verlo y sin por qué, nada. Las estructuras paralelísticas de la primera parte redundarán en este sentido de vacío topográfico y cronológico del nacimiento de Turpa. No tiene carne el huevo, sino pasta. No llega a tener forma, sino espacio. No lo soporta el tiempo, sino el aire. Las gradaciones reiterativas serán una de las características de la poesía de Ballesteros, incrementada en Jacinto. Gradaciones polisindéticas, y el zapato, y el ojo, y el pantalón, y el pomelo, y el niño, y de la sombra, para desglosar cada elemento y matizar la movilidad temporal, o asindéticas, para apresurarla e incrementar los significados léxicos de cada sintagma en un tipo de enumeración caótica, tubérculos enormes, el recóndito diario del pobre Jovellanos, los grasientos caballos, las estancadas aguas, el destello preciso, el fulgurante pozo, la concisa materia. La tipografía que a niveles macroestructurales había determinado la configuración iterativa de las partes, presentación de ataque A, como su organización global, resumen, glosa, enmarca otros paralelismos de sentido, como en un juego de cajas chinas. Así, el intento de descripción de Turpa se basará en la alternancia aforismo, comparativo, conclusión consecutiva o excluyente. La palabra, así que, el número, pero, el agua, pero, el allá, pero. Esta codificación paralelística acogerá a su vez paralelismos frásicos, la palabra y con ella la voz y con ella
manteniéndose en todos los órdenes sintácticos el principio reflexivo de la totalidad del conjunto. La tendencia paralelística dual discurso-frase se repite en la presentación-ataque de las partes. En la presentación de la mano, los niveles oscilan de la prótasis condicional introducida por la conjunción sí a la apódosis afirmativa introducida por la forma es de la esencialidad. Si mantiene el color es que pervive, si pierde el movimiento es cosa huesa y blanda, si tiene la manzana es porque peca. La mano de Turpa ataca, pero será una mano proteica, cambiante, que pega, suda, silencia y amenaza, pero de la misma manera acercará la caricia. Sirve para el afeite, lo redondo, el amor y la muerte, o mano de caricia tan pastosa, tan lenta como aceite, en Jacinto, 1983. Mano móvil que deja tras de sí el rastro de su movimiento, como el desnudo de Duchamp, y en el aire movido siempre quedan los vaos amarillos. Vimos, por otra parte, cómo Turpa aparece caracterizado de forma emblemática con una serie de atributos: capa larga, alfanje, estrella, bola de cristal, libro. Una vez caracterizado, serán sus atributos los que sirvan para aludir al personaje y su simbología, y no solo en este texto concreto. La reiteración se hará patente en poemas posteriores, circunstancia inmersa en otra de las peculiaridades de la obra de Ballesteros, la manifestación del total como un único texto ad infinitum. No solo, pues, la técnica repetitiva alcanzará a las figuras, a los paralelismos sintácticos o a los tipos de discurso, también la alusión se verá incrementada a través de este funcionamiento multiplicador, convirtiéndose en otro de los procedimientos conductores del enigma, ya sea por su referencia a elementos extratextuales, culturales o anecdóticos, ya a elementos intratextuales que pasan unos y otros a formar parte de un universo ficción del que el autor retoma fragmentos, a veces mínimos, de forma directa o metafórica, o incluso mediante la sinécdoque y la metonimia. De esta manera, Turpa podrá amenazar de nuevo los cielos de Jacinto, como advertirá una voz en el coro de ángeles. Y Jacinto no piensa que entre los cielos andan las canas y el alfanje de Turpa y su manteo, que nadie conocemos su hoja, su palabra, y será Turpa quien se asimile a la muerte cuando Jacinto la rodee de un clima metafórico y alegórico ya conocido. Y la veo, libélula ululante a mi lado, como sombra marfuza, con la cana, la boca y cerrando los párpados las zonas que son últimas, aquel libro en la mano. O bien, en el planteamiento de la obra como un único texto, se reiterarán periodos completos o estructuras menos extensas o mínimas. De este modo, los sintagmas se van colmando, van ampliando sus sentidos primeros en una suerte de ondas expansivas de significación, activadas fundamentalmente por la annominatio, la amplificatio o la elipsis alusiva. A lo críptico, a lo enigmático, contribuye igualmente una serie de recursos radicados en la propia potencia escapista de esta manera literaria, concretada en este caso en la ausencia de conexión lógica entre significante y significado, en la alteración del carácter comunicativo del signo. Así, las palabras y las frases cobrarán nuevos significados sugestivos, partiendo unas veces de la propia denotación, que la situará dentro de un sistema de connotación simbólica: pinza, esquirla, alfanje; otras a través de juegos paronomásicos: cayó, cayó; boza, el vaso; sexto, sexo; de creaciones metonímicas: son llorando, salmón encíclica tortura, pemanes; o creaciones léxicas y sintácticas afectivas, viscando los desgastes y sin por qué lo que siquiera imaginara.
convenciban los pies, mate paternidad, manzana pájaro, semánticas al fin, los peces pían, branquia el ave, variantes todas ellas del principio motor del sistema creativo de la obra, la fusión de núcleos nominales o verbales a modificadores o complementos no pertinentes en cuanto al sentido lógico, perpetua construcción metafórica y racional en el texto. El boquete dobló en hueco, redobló en percherón, que funciona a su vez unida a un plano más retórico, imitativo de la metáfora. Molusco que tapiara su alimento, arcángel con las alas incendiadas, clavel, perla, carmín, púrpura en tres lunas repartida, Polifemo, polos ambos de la tensión entre lo modélico y lo diferencial. El sentido contrapuntista que domina el poema y que tiene en su base la confluencia de lo racional y lo irracional se observa en las propias isotopías de sentido. La trama narrativa es un simulacro. Se ha comparado a la alegoría con una forma literaria de anamorfosis. Cuando la alegoría es total, cerrada en sí, se produce el enigma. Como aquellos grabados que vistos de frente representaban un paisaje y al sesgo o reflejados en un espejo cilíndrico el retrato secreto, el texto y sus partes ofrecen una lectura frontal, un sentido ficticio que esconde un sentido recto. Cuando la alegoría es oscura, roza lo simbólico. Nacimiento, crecimiento, ataque y consumación del ataque se plantean en Turpa como estadios emocionales mediante un proceso de asociación alegórico-intelectual. La línea racional la marcan los resúmenes, las paráfrasis distorsionan la traducción lógico-discursiva unívoca. La simultaneidad de ángulos significativos convertirán la trama en alegoría ambigua y el personaje activo del relato irá asumiendo esta complejidad. Turpa devendrá figura simbólica, clima sugestivo, pues, tras la lectura del texto, sensación que volveremos a aprehender cuando, sedimentada su simbología, Turpa sea invocado de nuevo en Jacinto. Ballesteros publica Jacinto, primera versión de la primera parte, en 1983. La edición va encabezada por un prólogo de Alfonso Guerra, que es el primero que relaciona este poema extenso, casi 5.000 versos, con el auto sacramental. Más tarde, Balcells, en su edición de la poesía de Ballesteros, nos ofrecerá las concomitancias y las diferencias de Jacinto con los autos sacramentales, especialmente entre estas últimas el carácter de laico con el que el mismo poeta lo define. En cuanto al argumento, este poema libro dramatizado nos ofrece el juicio al que es sometido su protagonista, Jacinto, y en el que intervendrán diversos personajes: la muerte, la sabia, la María, el mentor, el arcángel, Belcebú, Zacarías y don Rodrigo, junto a los integrantes de los distintos coros. En este juicio, Jacinto se defenderá mostrando lo mejor de sí y llevando a los que le interrogan a la contradicción, mientras que en Turpa se desarrollaba una trama de modo lineal, con un principio y un fin. En Jacinto, una vez ubicada la trama y presentados los personajes, el texto se resuelve en preguntas y respuestas que no conducen a ningún final. El texto, pues, quedará abierto. Sí podremos rastrear el cúmulo de intereses y obsesiones de la poética ballesteriana, la creación literaria en general y su propia poesía, la interrogación sobre las claves fundamentales de la existencia humana, la religión, la historia, la vida cotidiana y las pequeñas cosas que la pueblan, el cuerpo y la entidad que cobran cada una de sus partes, la belleza, la potencialidad del lenguaje para crear universos propios. Se ha comparado Jacinto a los poemas mayores de Góngora por la búsqueda consciente de la dificultad expresiva en un intento de distanciarse de lo tópico y conocido y por el aliento estético que los mueve. Como en ningún otro de sus libros, tendrán aquí cabida los despliegues sinonímicos, los arcaísmos, las nuevas acepciones y las creaciones léxicas y sintácticas. Y como en Turpa, Ballesteros nos ofrecerá continuamente el señuelo de la inteligibilidad
para inmediatamente despojarnos de ella. El ciclo de Jacinto no se cerrará con este libro. En 1997 el poeta publicará Jacinto, primera versión de la segunda parte, y un año más tarde Jacinto, primera versión de la tercera parte. Observamos en estas versiones la permanencia de la totalidad de los personajes que intervenían en la primera parte, excepto don Rodrigo, que en esta asumía el discurso sobre la identidad, sobre el ser de uno mismo. Ahora Ballesteros introducirá en la segunda parte la figura de Omar Khayyam para reflexionar sobre la sensualidad, sobre los sentidos, sobre la percepción directa de las cosas. Y en la tercera nos presentará a Rosa Luxemburgo para hablarnos de lo social y de lo político en la vida del hombre, de lo civil y de lo público. Aunque parecía que el ciclo de Jacinto iba a quedar cerrado al publicar Ballesteros en 2002, Jacinto, primera versión de la cuarta y última parte, con la publicación de Jacinto, que acaba de salir a la luz en la editorial Renacimiento, sabemos que no. No conozco todavía el libro e imagino que es una amplia síntesis de las cuatro partes publicadas. Estoy deseando verlo. En esta primera versión, ¿qué? Podrías ir concluyendo. Sí, sí. Voy a terminar, iba a terminar un poco la obra Jacinto, decir a continuación que existe una línea, como decimos, de ofrecimiento de la claridad para sumergirnos en la dificultad y en lo críptico, que esto lo va a llevar Rafael Ballesteros a su propia obra, publicando unas obras que son más referenciales, que pueden entenderse algo mejor, daba el título de alguna, y publicando otras que siguen manteniendo esta característica de textos límite. Ahí estaría todavía en numeraria o estaría testamenta, por ejemplo. Y luego iba simplemente a señalar, no me iba a meter en profundizar en absoluto, porque en la última publicación sobre la obra de Ballesteros ya lo he hecho, sobre los libros últimos. No voy ni siquiera a citarlos. Solamente decir que todos ofrecen un intento de acercamiento al lector, un afán de comunicación mucho más expresa que en sus otros libros. Y esta línea ya no la consideraría yo tan al límite. Sigue yo he encontrado incluso en su última publicación de poesía inédita, con el nombre de Jardín de Poco, he encontrado que en este libro sigue manteniéndose la dificultad para entender su obra, en cierto sentido, que hay que profundizar en ella muy grandemente. Todos los sonetos por ejemplo, bueno, es que no me quiero meter más, voy a concluir celebrando el amor a la vida, el tesón, la perseverancia, que es como se va a llamar su próxima poesía inédita, por lo que estoy viendo, ¿no? Pues celebrar todo esto en la persona de Ballesteros y que nos sirva a todos de ejemplo. Gracias por escucharme, que no sé si se me habrá escuchado. Gracias. Que hayamos tenido que interrumpirte debido a que el tiempo se nos está encima luego para el cierre aquí en el rectorado. ¿Me habéis escuchado? ¿Me habéis escuchado? Perfectamente y muy interesadamente. Ha estado aquí todo el público encantado de oírte con una conferencia tan detallada y tan aguda, y especialmente en el detenimiento de Turpa, que era algo que no habíamos visto todavía, con lo cual te lo agradecemos mucho, Rosa. Gracias, muchas gracias por escucharme. Te haremos llegar... Yo no me he visto. No te preocupes, te hemos grabado, yo te lo paso para que te veas, y te haremos llegar el libro de Jacinto de Renacimiento la semana que viene para que lo disfrutes. Vale, muchas gracias. Saludos a todos y gracias por estar ahí. Saludos, Rosa, y muchas gracias. Salgo yo de por aquí. Sí, si te quieres quedar un ratito más, eres bienvenida. Gracias, Rosa. Un beso enorme de parte de todos. Gracias. Gracias, Rosa. Y muchísimas gracias Paco, por introducirnos a Rosa de esa manera tan detallada y tan maravillosa. Sí. Gracias. Gracias, Paco. Muchas gracias.
Nada. Llamamos entonces a continuación al profesor Lara Garrido. Un momentito que voy a cambiar yo esto y le pongo el otro ordenador.